El día de hoy, en este episodio número 9 de su podcast favorito, Salubristas, tenemos a un invitado muy especial para nosotros, al cual le damos pues las gracias por aceptar participar en este importante programa. Y bueno, para presentárselos, me voy a permitir leer un poco de su semblanza. Él es el psicólogo Christopher Mata Taboada, es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Fue coordinador del programa de prevención y atención integral de las adicciones, en el que participó en diversos cursos de formación especializada en la materia. Cuenta con la certificación del estándar de competencias, proporcionar consejo para la cesación de consumo de alcohol y tabaco en el primer nivel de atención en salud, otorgado por el Consejo de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Actualmente es el encargado del Departamento de Salud Mental y Adicciones y se encuentra trabajando de manera estrecha y coordinada con la Comisión Nacional contra las Adicciones en diversos temas de índole nacional y estatal. ¿Cómo ves, Carla? No, pues excelente. Qué currículum tan extenso y tan joven, ¿no? Así Entonces, es. pues hoy en esta Casa de Moneda Salubrista tenemos a un excelente invitado, el profesor. Me da mucho gusto que esté usted aquí. ¿Cómo se siente el día de hoy? Carlita, excelente, muchas gracias. Bien, como le acabas de decir. Bueno, pues hoy venimos en representación de dos tipos de identidad. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bienvenido. Bueno, pues vamos a empezar. Como sabe usted, nuestra temática, tenemos varias secciones y vamos a empezar con la más aclamada y la que a todo mundo gusta, los famosísimos Salubritips. Y bueno, los Salubritips, ahí les van y ya ustedes me dicen, vamos comentando al respecto. Y el primero es sobre, que nos dice: los trastornos causados por el uso de drogas son una pesada carga para los individuos y las comunidades. El uso continuo de drogas puede causar dependencia y discapacidad, además de problemas crónicos de salud. Las consecuencias sociales del uso perjudicial o dependencia de drogas llegan mucho más allá del usuario y afectan a sus familias y a otras relaciones personales. Y es que es así, ¿verdad? Así es, y bueno, como se podrán haber dado cuenta, el día de hoy nuestro tema central pues es hablar pues sobre estas drogas o sustancias psicoactivas, que justamente vamos a iniciar hablando de este primer Salubrity y también preguntándole a Christopher ¿cuál es la diferencia de este término de droga o sustancia psicoactiva? Porque allá afuera pues hay como que muchas todavía dudas, cómo referirnos, cuál es el término más correcto desde el punto de vista de salud pública. Excelente, gracias por este espacio y por estos cuestionamientos a quienes nos escuchan. Y bien, pues la diferencia va a radicar justamente en la conceptualización de estos dos términos como droga o sustancia psicoactiva. En la parte de la salud pública y de lo que nosotros identificamos con los especialistas de la salud, sustancia psicoactiva va a ser cualquier sustancia que ingresada al organismo pues va a modificar el funcionamiento del sistema nervioso central y a su vez pudiera generar modificaciones tanto a nivel cerebral, a nivel pensamiento, a nivel conductual, etcétera. Y droga particularmente estaríamos hablando de un concepto de clasificación y a las drogas las vamos a clasificar como legales, como ilegales o por sus efectos en el sistema nervioso central. Entonces las drogas las vamos a entender como aquellos conjuntos de sustancias como medicamentos, como opiáceos inhalables, marihuana, metanfetaminas, todo este tipo o cúmulo de sustancias las vamos a denominar drogas. Ok, porque creo que en el colectivo como que hay como estas inquietudes, ¿no? Creo que el término que más hemos escuchado es sobre drogas, pero como vemos ahora ya la diferencia, es un grupo muy amplio de diferentes sustancias que, como ya bien lo decías, no solamente son las que comúnmente pensamos en lo negativo, ¿no? Como la marihuana, la cocaína, sino que incluyen a las legales como los medicamentos y algunas otras, ¿no? Y creo que el término quizá más apegado a lo que estudiamos como efectos en la salud podría ser las sustancias psicoactivas, ¿no? ¿O cómo ves?
Así es. De hecho, las sustancias psicoactivas y en la parte de la salud es donde nosotros estamos más enfocados porque abarcamos todo tipo de sustancias que ingresan al organismo, tanto las conocidas como algunas que son de diseño o algunas que no conocemos, tanto sus efectos como bien en la sociedad se ha estado utilizando últimamente algunas drogas de diseño que incluyen otro tipo de elementos, ¿no? Entonces, sustancia psicoactiva abarcaría todo el componente de este tema tan importante. Así es, y de hecho creo que se empieza a relacionar con el siguiente Salubrity. Pongan atención, por favor. Dice: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables. Cuando se le identifica tempranamente, el uso riesgoso de drogas puede ser reducido o restringido mediante evaluaciones de la salud e intervenciones breves antes de que las personas que lo consumen se vuelvan dependientes. Y es bien lo que decía Christopher, ¿no? De que estas drogas pueden provocar esta situación, ¿no? Que es la dependencia y el que alteren el sistema, pues sí, la salud, ¿no? Del individuo. Así es, y justo si lo relacionamos con lo que hablábamos en el episodio pasado, en el que hablábamos justo de una adolescencia sana, y que decíamos que cualquier decisión, acción que tomemos en este grupo particular o en esta edad puede tener repercusiones, ¿no? Y en este sentido, creo que los adolescentes son los que más se enfrentan a experimentar este contacto con las sustancias psicoactivas y que les pueda generar una dependencia que además pues les cambie su vida, ¿no? Porque una persona que ya se vuelve adicta, pues justamente le cambia todo, empieza a tener daños en la salud, ya no estudia, ya no trabaja, se desentiende del entorno social y volverlo a reencauzar pues cuesta mucho trabajo. Pero ¿cuál sería, la pregunta para Christopher, ¿cuál sería como estos elementos por los cuales los adolescentes se ven más expuestos a pues tener contacto con estas sustancias? Bien, es una pregunta muy importante y antes de contestarla me gustaría abrir un pequeño paréntesis para que quienes nos están viendo en este podcast, en este tema de salubristas, pudieran identificarlo de primera manera, que sería como definir la palabra adicción. Y esta palabra adicción nos va por concepto a definir como la dependencia a una sustancia psicoactiva. Si nos vamos directamente al diccionario, eso es lo que nos va a decir. Y va a añadir un elemento muy importante que va a ser también la dependencia a alguna actividad que agravie el estado de salud o en su defecto el equilibrio psíquico. Entonces, adicción va a contemplar tanto el consumo de sustancias como adicción al teléfono, al trabajo, sí, adicción a otros temas. Sí, en este caso, claro, también. Exactamente. A la dieta, eso no. También a restringir alimentos. Bueno, sí, cierto. Sí. Entonces, creo yo que para quienes nos escuchan es importante que sepan que puede haber adicción también a otras cosas. Y respondiendo a la pregunta del doctor, este tema de dependencia lo vamos a entender dividiéndolo de tres maneras. Está el criterio de dependencia, el criterio de abuso y el criterio de uso o uso experimental cuando se acerca uno a cualquier tipo de sustancia. A la probadera. Exactamente. Pero que realmente es experimentar, no alcanza. claro. Sí, es experimentar, pero sin llegar a ser una dependencia, ¿no? Como tal, ¿no? O sea, empiezas con las probaditas pero que puede ser un preámbulo para escalar otros niveles y crear totalmente una dependencia a una sustancia, ¿no? O a una actividad. Exactamente, y eso nos lleva a responder esta parte de la pregunta: ¿cómo es que las personas llegan a ser como tan acercadas a este tema de las adicciones, al consumo perjudicial de sustancias psicoactivas en general, alcohol, tabaco y otro tipo de drogas? Justamente es por eso, la probadera. La probadera en el ámbito del contexto social nos ha enseñado que en eventos sociales, familiares, sí, claro, de todo tipo, en claro. El antro. Exactamente. Sí. En la fiesta, sí está. Y son como lugares que ya deben de tenerse identificados donde hay el mayor riesgo o la mayor prevalencia de que puedas tener este acercamiento, ¿no? A estas sustancias. Porque entonces se vuelve como al ser drogas legales como el alcohol, tabaco, se vuelve socialmente aceptable, normalizado, pero ¿cómo evitar justo pasar de estos límites
en los que puedes tener un control sobre tu consumo a ya tener una dependencia, ¿no? Eso es muy Y importante. justamente esto digamos, lo complementaría con algo también que me gustaría reforzar. El contexto social va a ser algo muy importante que acerque a las personas este consumo de sustancias, pero también hay otros contextos como la genética. El gen adictivo existe y justamente uno de estos genes es el aldehído deshidrogenasa 2, que es el ALDH2. Este es digamos, un gen que nosotros tenemos en nuestro sistema y que sirve para metabolizar la desintegración del etanol en el organismo. Y justamente existe, nosotros lo tenemos y esto es heredable, y la conducta adictiva también se hereda de persona a persona, no solo del consumo de sustancias psicoactivas, sino, como ya lo retomamos, también de algún tipo de actividades, ¿no? Y la personalidad y los trastornos mentales son estos 4 principales componentes que nos orillan a, por ejemplo, padecer cualquier tipo de adicción que evidentemente haya iniciado con una probadera y que la gente ahorita, pues digamos que no conoce cómo pudiera ser accesible, ¿no? Entonces, para todo este tipo de temas hay que considerar todos estos contextos en función de qué pudiéramos ofertar como intervenciones o tratamientos para la mejora de la salud. Y es que Muy es multicausal, interesante. como tú ahorita acabas de comentar. O sea, no le vamos a buscar únicamente una pieza, ¿no? A este tema, ¿no? De las adicciones, sino que probablemente en su entorno del individuo va a haber múltiples causas que con una que se detone como gatillo jala todas las demás piezas del dominó. Bueno, ya el último salubrity, por favor. Las drogas ilegales son usadas con más frecuencia en los países de ingresos alto de las Américas, pero las consecuencias de su dependencia de drogas para la salud, enfermedades, discapacidades y defunciones ocurren de manera desproporcionada en los países de ingresos bajos y medios, donde las personas tienen menos acceso a la atención a la salud. Muy interesante, porque justo ahorita lo estaba reflexionando. Sí, es verdad. Por ejemplo, hay países muy desarrollados o de ingresos altos como Canadá, como Estados Unidos, potencias, Países Bajos, donde pues el uso de la marihuana o algunas otras drogas están legalizadas, ¿no? Y cómo es que ellos pues tienen este control y no tiene tantos daños secundarios, a diferencia de los países donde no está legalizado, donde el consumo pues sí les causa daños, ¿no? O sea, como que la mentalidad, y ya como lo decía Christopher hace rato, tiene que ver también con el contexto social. Si tú estás expuesto como a todos estos factores de forma más frecuente, pues te va generando pues este mayor acercamiento a que puedas tener efectos nocivos para la salud. ¿O cómo ves, Cris? Bueno, bien abordado. De hecho, la legalización o la parte legal, ya sea de algún tipo de consumo de sustancias psicoactivas, como en Países Bajos con el tema de la marihuana, el contexto social y la presencia de programas preventivos de salud y de atención médica vienen siendo igual 4 componentes principales para que las personas que estén, digamos, en contacto con algún tipo de sustancia tengan un servicio de atención oportuna y o programas que les permitan no llegar hasta el criterio de dependencia. Entonces, como lo vemos actualmente en México, hay un tema legal que estamos trabajando que es sobre el consumo de tabaco y los espacios libres de humo de tabaco, claro, en donde identificamos que las empresas como OXXO en el mes de enero, porque esta reforma a la Ley General para el Control de Tabaco se hizo en diciembre del año pasado, es verdad. En enero las tiendas de conveniencia retiraron publicidad de tabaco en estanterías y se ampararon para que nuevamente porque ahora presencia. Otra vez ya están ahí, ¿verdad? Sí, porque yo ya había observado que escondían los cigarros. Bueno, ya no estaban visibles. Pero ahora otra vez, pero porque ganó debe haber algún amparo. Ajá, exacto. Exactamente. Entonces, la disposición legal está y ya existe. Hay una limitante hacia las empresas, microempresas, empresas medianas, grandes empresas, que permiten que la población no tenga acceso tan fácil a una droga aceptable para consumirla a nivel poblacional como el tabaco. Sin embargo, el contexto social y el contexto empresarial, financiero y económico sí pegan demasiado en la parte de este país, de este lado, en México, como para limitar todo ese avance que se quiere trabajar. Y es que probablemente es una lucha muy desigual, ¿no? Son grandes potencias, son empresas con un poder tabacalera, bastante importante en todos los niveles,
que probablemente tienen los mejores abogados del mundo mundial y que logran buscarle a la ley para la pequeña letra pequeña, la mini letrita de todo, las para cláusulas que no se ven, cláusulas que nadie lee, para poder, ¿no? Pues seguir promocionando sus productos. Pero bueno, ¿y qué es básicamente? ¿Cuál sería tu razonamiento en el sentido de que qué detona o qué causa que una persona inicie una adicción? Bien, para el proceso adictivo creo que sería importante considerar un contexto del seno familiar. En el contexto del seno familiar hay enseñanza de valores, de comportamientos, de reglas de normatividad, de reglas de conducta social, que al final de cuentas van a permitir que la persona forme un concepto propio de cómo es que debe de conducirse en la sociedad. Normalmente esto tiene que ver como con mucha importancia porque voy a poner dos ejemplos. Tal vez en un contexto en donde hay una alta permisividad y la permisividad lleve a esto a vivir contextos sociales de consumo de alcohol y tabaco en casa y afuera, ¿no? Lo que hablábamos, fiestas, reuniones familiares donde se permita grandes cantidades de alcohol, donde se ha normalizado que sus efectos pues vienen siendo desinhibidores, de alegría, de placer, y esta permisividad va a llevar en el contexto del seno familiar a un grupo de riesgo altísimo para poder generar una dependencia altísima al alcohol o al tabaco o a cualquier otra sustancia. Y en el otro contexto, tal vez un poquito autoritario, restrictivo, en donde no tengamos este acceso a las sustancias, pues evidentemente va a llevar a que sea... Exactamente. Lado, ¿no? Ahí me acordé de una pregunta que me formulé en el episodio pasado. ¿Es correcto, o no sé, tú que eres psicólogo y experto en este tema, por ejemplo, que dicen, no, vénganse a mi casa a tomar, que mi hijo mejor yo prefiero ver, que decíamos, ¿no? Que algunos padres preferían que tomara en su casa, aquí a mi casa y ahí se emborrachara para... Y aquí yo te veo. Esa es una. ¿Qué tan correcto es? U otra, que yo pensaba que cuando la Susu sea adolescente, irme ahí a cuidarla en el detrás del antro detrás de ella y cerca del cadenero y estarla observando que todo esté bien, pero no sé qué tan sano sea eso o cuáles son los límites que los padres deben de poner, porque obviamente que la exposición a estas sustancias es inevitable. Exactamente. O sea, y también sería el manejar o cuál sería la mejor estrategia, sobre todo para los padres que tienen adolescentes, que son los que tienen más acercamiento a este tipo de sustancias, de sí dar libertad y a la vez no dar libertad. ¿O tú cómo lo podrías explicar, Cris? Bien, me gustaría también abrir un pequeño paréntesis para comentar que uno de los objetivos del programa de adicciones en la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Hidalgo es, y esto lo contextualizo a nivel estatal y nacional, retrasar la edad de inicio de consumo de sustancias psicoactivas para que en lugar de que empiecen a edades tempranas lo hagan un poquito más tardío en función del desarrollo del cerebro. Exactamente. Y el otro es reducir las consecuencias negativas asociadas a su uso o abuso. Ahora, en tu pregunta, es muy importante definir que cualquiera de los dos escenarios que me acaban... Exactamente, es tacho. ¿Por qué? Porque si bien un papá acepta que consuma a alguien en su casa, lo está haciendo sin límites, porque puede hacerlo hasta la borrachera, lo que puede generar una intoxicación por cualquier consumo de sustancia, y eso no es correcto. Pues no. O en su defecto, ir a revisar cómo está esta persona va a generar el mismo contexto. Un control desmedido, un consumo desmedido de cualquier sustancia, sin importar que yo lo cuide, voy a ir a vigilarlo, pero hasta que llegue tal vez hasta las chanclas. Entonces eso es un control desmedido del consumo de sustancias. Lo ideal sería estandarizarlo, y por el tema del alcohol tenemos lo que llamamos la copa estándar, y que justamente se define de la siguiente manera. La copa estándar es una bebida alcohólica, por ejemplo, como una cerveza de 355 mililitros, un caballito de tequila en vaso tequilero, o sea, en el tequilero como tal, una copa de vino tinto, digamos, distribuidas, no de estas copotas, sino una copa estándar de vino como un poquito menos de la mitad. No de cóctel de camarón. No de cóctel de camarón, ni de florero. Y un vaso destilado que esté mezclado en al menos 1/4 parte de alcohol y 3/4 partes de refresco.
Esa es una copa estándar. Ahora, se estandariza de la siguiente manera a nivel nacional. En México se puede hacer el consumo, digamos que así, permitido, que no genera daños a la salud, es que los hombres no consuman más de 3 a 4 copas por ocasión, o sea, en una noche, por ejemplo, que cada copa tenga un consumo entre cada una de ellas de al menos 1 hora, sugiriendo el consumo de alimentos, y que esta situación no sobrepase las 3 veces por semana. O sea, yo me tengo que tomar una copa el jueves, ajá, y esta copa la siguiente cada hora, hasta generar un máximo de 4 el jueves. Ya llevo 4 el jueves. Exactamente. ¿Y el pulpo? El pulpo no está permitido. No, perdón. ¿La cruzada? Tampoco. Uy. Exactamente. Es que te das cuenta lo complicado que es. O sea, claro, el seguir esa norma. Chocas contra paradigmas sociales y culturales. Le dices eso a cualquier amigo del doctor Bustos. Pues sí, podría ser el caso. Va a decir que pacho, y mi pulpo. Y los hidalgos. Sí, los hidalgos. Y bueno, esta situación no puede pasar de jueves, de viernes y de sábado. O sea que en estos 3 días ya me consumí, pues en realidad 12 copas estándar. O sea, eso lo podría yo tomar el jueves. El jueves, el viernes y el sábado. Y ya generar 4 con 1 hora de diferencia y con consumo de alimentos para retrasar la metabolización del alcohol solo en sangre y en estómago. Entonces, y de las mujeres es de 2 a 3. O sea, sé que máximo 9 copas en 3 ocasiones, o sea, diferentes. Cuando estandarizamos esto y lo normamos un poquito más, limitamos. ¿Y una caguama cuánto equivale? No, la caguama yo creo que han de ser como más de 5 copas estándar en una ocasión. Así es. Sí, no, pues sí, no. Es que recuerden lo que hablábamos de nada con exceso, todo con medida, y aquí aplica, ¿no? O sea, sí aplica eso. Totalmente. Oye, pero qué interesante, ¿eh? Sí, mira, eso yo no me la sabía. No, yo tampoco. Hígado. Sí, exacto. Discúlpame por no respetar la medida de la copa, o ¿cómo es la copa estándar? La copa estándar. Está, digamos que así, valga la redundancia, estandarizada. ¿Y del cigarro hay algún estándar? No tenemos todavía lo del cigarro, porque el daño que consume, el daño del cigarrillo va a depender de qué tipo de cigarrillo consumimos, si es un cigarrillo o un vapeador, y qué tanto se consume en una ocasión de ese cigarrillo, porque los daños a la salud ocasionados por el cigarro difieren en cada organismo, dado que las consecuencias del cigarro son más retrasadas, por así decirlo, las consecuencias negativas, como teñirse los dientes, una EPOC, por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva, crónica, exacto, pudiera ser crónico a los 3 meses de que lo consumiste, o hasta el año, o hasta los 2, 3 años, dependiendo. El daño a la salud es como más tardío, ¿no? Exactamente. No es tan agudo como el alcohol, que se elevan los niveles de alcohol y ya está. Sí. Pierdes la conciencia y otras cosas. No hay medida. Sin embargo, consideramos que el consumir aquí el tabaco va a tener una asociación muy diferente en el organismo, y cuando ya la asociación, hay una asociación psicológica para el tabaco. El tabaco, normalmente la asociación psicológica es que cuando yo tengo una cajetilla, ya tengo esta parte de lo que nosotros le llamamos como craving, que es como el deseo imperioso de consumir algún tabaco. Cuando agitamos la cajetilla, cuando nos despertamos, la forma de agarrar el cigarrillo, que es a 2 dedos, que serían el índice y el medio, o el pulgar y el índice, esa asociación psicológica nos va a llevar a consumir tabaco, digamos, con más deseo. O en su defecto hay un tipo de asociación, ya que sería más como asociación médica, por así decirlo, orgánica, en función de que la consumo por necesidad, porque yo creo que me puede estimular mi sistema, o relajar por estrés. Exactamente. Cuando te hacen enojar y la mayoría que conozco es como que están estresados y lo buscan como un motivo para desestresarse. Yo, ¿qué? Y es todo lo contrario, el tabaco es un estimulante, entonces... ¿Te va a poner peor? Claro, para las personas que quieren estar calmadas, no. Ay, pero yo no quiero dejar de desaprovechar esta oportunidad que tengo, porque aquí con Cris
La rata muerta. Tengo dudas sobre la rata ¿Cuál es muerta. la rata muerta? La de las cajetillas de cigarro. Ah, sí. Que por qué ya no tiene un efecto en la población, o sea, como que Ya ya ves está esos normalizado. Que Ya ponían está. en la cajetilla bien feos. O sea, la gente ya los normaliza de, pues sí, ahí está la rata muerta, pero de todos modos me voy a echar mi cajetilla de cigarro. Pues O es sea, que los compras y yo creo que es mucho más alto lo que te ofrece como sustancia psicoactiva que una imagen, ¿no? O sea, no sé qué tanto se relacione de manera emocional o cerebral. El que como tú, que ha perdido efecto no o sé, que tú potencia digas, esa estrategia. Bueno, no me importa, échamelos para acá. Bueno, aquí va a haber dos temas muy importantes. Uno, hay una encuesta nacional que se hizo en el 2016-17 que establece un tipo de población que al ver las infografías de las cajetillas de cigarro limitó su consumo. Esta es una población realmente bajísima, o sea, estamos hablando de entre el 8 y el 10% de la población que vio las infografías no quiso consumir tabaco. Y la otra es, y volviendo al tema anterior, si yo identifico que estos daños que yo veo en las cajetillas son a largo plazo, no asocio el problema en el momento inmediato, entonces lo consumo ahorita porque yo sé que se va a tardar mucho tiempo. De algo me de morir. Exactamente, esa es la palabra correcta. Oye, Mira, qué interesante. Muy bien, Cris. Ya faltaba esa plática. Sí. Está muy interesante. Ay, me estresé con lo del consumo de la copa estándar. Y por ejemplo, a ver, tú sabrás o tendrás algún conocimiento de cuando te hacen la prueba del alcoholímetro, ¿cuántos necesitas tomarte para que te lleven al tambo? Va a depender del estado emocional de la persona. Ok, no me voy a poner nerviosa. No es lo mismo estar triste, alegre, ansioso, estresado. Sí, claro. Ese es, el estado emocional va a afectar mucho en el proceso de metabolización del alcohol en el organismo. Okay. Evidentemente, cuando una persona tiene alguna emoción atorada, una emoción muy a flor de piel, el consumo de alcohol va a metabolizarse diferente en el organismo porque de eso va a implicar qué tanto consumes y qué tanto metes de metabolización en el organismo de alimentos. Entonces, en el estado de Hidalgo hay municipios que tienen estandarizado este esquema que es al punto 40 de grados de alcohol en el organismo, ya no son permitidos para que tú puedas seguir manejando en el programa de alcoholimetría. Claro. Pero ¿cuántas copas nos llevan? Aprox. Yo creo que antes de que te hicieran la prueba, si tomaste una copa, ya ni siquiera pensando en la copa estándar, que tomaste unas copas de 3 a 4, ya no te permitirían pasar ese alcoholímetro. Independientemente de que si estés tomando un destilado, un fermentado, ¿cómo dices? El caguamón, la copa como tal, una copa de vino tinto o una cerveza. El pulpo, ¿ya ves? El pulpo. ¿El pulpo? Yo creo que 2 pulpos ya valió. Ya valió. 2 pulpos ya valieron ahí. Por eso decíamos ese día en nuestro episodio el conductor resignado. ¿Y sigue siendo famoso el conductor resignado o ya como que eso ya quedó más limitado? No, al final de cuentas sigue siendo una situación que se vive en el programa de alcoholimetría porque las personas que son conductores designados para este tipo de situaciones hasta el momento no tienen ningún tipo de sanción, no te detienen, no se llevan tu carro. No, o sea, yo puedo ir con el carro y mis amigos, el doctor Bustos viene hasta las Ahora y no me detienen porque yo vengo en función sentidos de resguardar la seguridad y la salud de todos. Así es. Está padre. Claro. Cuando quieras, amigo. caray, ¿qué va a pensar allá Cuando la audiencia? buscamos a alguien. Bueno, pero y en el caso de las sustancias, las otras sustancias psicoactivas, ¿cómo es que se llegaría a usar una dependencia? ¿Cómo le entras a las tachas? A la marihuana, sí, a la tacha, a la coca, todo eso. A la mona, decíamos. A la mona. Claro. Bueno, pues en este tema entramos justamente en las sustancias que son más delicadas porque este tipo de sustancias psicoactivas a las que ya les vamos a denominar el grupo de drogas ilegales, como algunos medicamentos que no son de acceso al público y estaría... El fentanilo, ¿no? Exactamente. El fentanilo viene siendo una de las drogas de más alto impacto en Estados Unidos actualmente y es porque el fentanilo en su presentación de ampolleta que no tiene más de 2 mililitros o 2 miligramos, tiene una alta dependencia, más que la morfina.
es 100 veces más potente que la morfina, de tal manera que consumir esta cantidad genera un alto índice de dependencia en el organismo. Y entonces esto debidamente no debería estar con acceso al público, pero a veces lo es, o a veces tenemos la presentación líquida, o a veces la de polvo. La de polvo se puede transformar en polvo o en pastillas, como el fentanilo arcoíris, que está muy de moda ya. Un grave problema de salud pública allá en Estados Unidos, ¿verdad? En las calles de Nueva York, la famosísima droga zombie, ¿no? Exactamente. Es un broncononón, ¿eh? Pero bueno, cada vez está viniendo más a los países del sur, como México. Es que yo vi un reportaje de que en la frontera a la mayoría de las personas, por ejemplo, que se encuentran en estado de indigencia y que consumen algún tipo de droga, les están vendiendo lo que normalmente consumen, ¿no? Van por su coquita, por su heroína, pero ya viene mezclada con fentanilo para convertirlos aumentar la adicción. Claro, y esto es un problema como en otros tiempos. Por ejemplo, a nivel internacional también hubo una droga de diseño que se llamó Crocodile. Esta Crocodile es verdad. Sí, la ¿y qué fue? Desapareció, dejaron de producirla y dejaron de ofertarla al público porque los daños... Le salían lesiones dérmicas, ¿no? Me acuerdo, así es, ¿no? Se había... de grado de necrosis. Entonces había necrosis del tejido, necrosis muscular, de necrosis de todo tipo. De hecho, creo que tuvimos un aviso epidemiológico de eso, ¿eh? Si mal no me acuerdo. Si mal no recuerdo. En aquellos años. En aquellos años sí hubo un aviso epidemiológico de esa droga de Crocodile. Oye, entonces, qué interesante. Así como estas drogas de diseño y drogas emergentes, hoy estamos batallando con el fentanilo, que esperamos que no llegue aquí al estado de Hidalgo. Sí hemos tenido casos de fentanilo, sobredosis por consumo de morfina, metadona y fentanilo como tal en algunas presentaciones que son presentaciones médicas bajo receta, pero solo tuvimos alrededor de 6 casos en los últimos 5 años. Entonces no ha sido representativo para un problema de salud pública como tal, pero sí se está trabajando para una asociación hacia la población para que identifiquen que si hay una droga de estas características, no la consuman, pero sí ni de chiste. Sí, y por ejemplo, hoy fui a una secundaria a dar una plática y en las escaleras y en varias partes de la escuela tenían propaganda o carteles acerca de evitar, ¿no?, el uso de fentanilo. Entonces yo creo que sí se están abocando, ¿no?, a evitar que entre esa droga, ¿no? Y se podría decir que las drogas también, como la moda, vienen y van. Sí. ¿Sí? Sí, por supuesto. Por ejemplo, tenemos identificado que hay cierto tipo de drogas como las metanfetaminas o las de tipo anfetamínico que de pronto tienen un alto impacto en la población y se consumen en cierto tiempo. Sin embargo, en la actualidad ya las drogas de diseño vienen siendo como un empuje aún mayor porque ya no son las drogas puras y naturales que siempre se habían originado por su alto coste. Entonces llegan a introducir drogas de diseño con bajo coste y tienen diferentes tipos de sustancias. Puede ser cocaína mezclada con crack, crack mezclada con marihuana. O sea, ya no les interesa qué tipo de sustancia están ingresando al organismo, sino que genere una dependencia y que genere que a mí me consumas un producto, a mí como narcomenudista. Entonces, sí vienen y van en función de que si yo oferto un producto hacia el público y me sigue comprando, evidentemente voy a tener una demanda de atención de este producto. Pero si ahí llega algún momento en donde dejan de consumirlo, ¿por qué? Porque los programas preventivos son efectivos, tienen un alto impacto en la población y disminuyen este tipo de consumo, dejan de estar en boga, dejan de ser tan demandados. Exactamente. Y es como van saliendo del mercado y por algún momento desaparecen y toman otras sustancias más relevancia, ¿no? Y justo en este sentido, preguntarte, Cris, sobre el cambio, como ya lo estabas diciendo, en el comportamiento o en los patrones de consumo. En México, ¿cuáles serían entonces en este momento las drogas que más se consumen, tanto, pues, supongo, legales y ilegales, en nuestro país? Bien. Y aquí, bien Hidalgo. Bien, en el país creo que generalizaríamos en sobredemasía el alcohol. Exactamente. En primer lugar es cultural, porque el mexicano se alcoholiza para olvidar sus problemas, ¿no? Para todo, ¿verdad? Exactamente. Bueno, pero ¿tendrás alguna estadística de
no sé, de 10 adultos en un grupo etario específico, ¿cuántos consumen alcohol? Aprox. 8 a 10. 8 a 10. Es que para todo, es que para hasta las fiestas, Que el bautizo, que el baby shower. Sí, claro. Sí, Que el la pretexto. Es que son el fiestas pretexto. infantiles, pero también siendo fiestas de adultos, siempre dicen mis papás así, ¿no? Pues sí, porque si no se van temprano. Exactamente, sí, los corres temprano. Y bueno, las ferias, La feria. en todo, fiestas patronales, en todo, siempre La se vende. pamplonada de Santiago, tú la de ver. Sí, exactamente. Y es que aparte el alcohol es muy redituable, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, de los permisos que se generan en el comercio, aquellos que involucran la venta de alcohol, pues son más valorados, ¿no? Y con un mayor poder adquisitivo que, por ejemplo, que el doctor Bustos abra una chalupería, ¿no? Exactamente. Pero si abres la cholupería y ofreces alcohol, Sí, sí, sí. no, no es Eso cierto. sería excelente. Claro. No, no es cierto. Que se las pasen con cerveza. No. Pero sí, ¿no? Y después del alcohol, ¿qué seguiría, Cris? Marihuana. A nivel Ay. país, marihuana. A nivel país. Y seguido de esa, pues estimulantes de tipo anfetamínico, que ya estaríamos hablando de este tipo de drogas estimulantes que generan alto impacto en la salud. Pero en el estado de Hidalgo no cambia mucho el contraste, sin embargo sí tenemos alcohol como droga de impacto, el primer lugar. Están llegando un poquito más a consumir drogas de diseño como estimulantes, o sea que también tenemos a los estimulantes en segundo lugar. Como los inhalantes, como la cuáles mona, son ¿o cuál? esos? Por ejemplo, metanfetaminas, Ok. cocaína, crack y demás. Y tercer lugar tendríamos marihuana. Ahí se van como peleando un poquito marihuana y los estimulantes o las drogas de diseño también, pero tendríamos eso. Y el tabaco casualmente no es una droga que genera alto impacto en la demanda de atención de unidades de salud, porque hay baja percepción del riesgo. Ya nada más Claro. es las complicaciones. Sí, Hasta que ya llega a cuando te pasar da cáncer, Con cuando tu te da cáncer, tu EPOC. EPOC y tus problemas cardiovasculares, ¿no? Te infartes o alguna otra Exactamente. situación. Esas tendríamos en cuarto lugar en el estado de Hidalgo. Mira, Ay, qué interesante. no, qué triste. Oye, no. Y bueno, Cris, ¿cómo identifico a un individuo que pues anda un poquito inconveniente? ¿O cuáles son las características que va a presentar una persona que se encuentra pues bajo el exceso o el haber ingerido de manera desproporcionada alcohol u otras sustancias? Bien, esta pregunta es muy interesante porque justamente dentro de la clasificación de las sustancias psicoactivas lo vamos a dividir en tres, básicamente. Estimulantes, estimulantes del sistema nervioso central, depresores y alucinógenos. No va a haber más. Entonces, dentro de los estimulantes, hay una asociación muy rarísima con el consumo de alcohol porque a veces la gente piensa que nos estimula y es todo lo contrario. Al contrario, ¿no? Es todo lo Te contrario. deprime. Exactamente. ¿Por qué? Porque desinhibe, porque balbuceas, porque estimula de alguna manera tu funcionamiento ante la sociedad, sacando No los pasos controles. prohibidos. El cumbión. Exactamente. O ligas a la chica que te gusta, le haces el... Bueno, te Claro, desinhibe, ¿no? sí, Desinhibe claro. bastante. Bastante. Y uno pensaría que hay una asociación sobre estimular, pero es todo lo contrario porque posteriormente a los efectos que ahora sí son los buenos, va a deprimir el sistema nervioso y te va a dormir. La cruda que le llaman. Exactamente. O en su defecto, tenemos una deficiencia motora en los movimientos, no hay motricidad que sea una coordinada, y aquí hay una asociación muy interesante cuando consumes alcohol y manejas. Nuestra visión periférica normalmente sin los efectos del alcohol tiende siendo hacia los extremos ligeramente y podemos ver a nuestras personas hacia los costados, pero cuando hay consumo de alcohol, la visión periférica dependiendo del alto consumo se va a reducir hasta solo ver enfrente lo que estamos viendo. Pues sí, porque tratas como de enfocarte, ¿no? Dices, ay, por favor, Dios mío, que no me vea tan ebrio, ¿no? Pero Exactamente. me han Bueno, pero si toman, no manejen, No por manejen, favor, por ahí en favor. casa. Sí. Evitemos. evitemos. ¿Y qué otros efectos? Y bueno, en la otra clasificación, ¿cuál Bien. sería? Los estimulantes.
también lo que comentábamos hace rato, el tabaco es un estimulante como tal del sistema nervioso central, no hace más que eso, de tal manera que no es correcto que nosotros cuando tengamos algún sueño, hambre o demás, nos vaya a desestresar, nos vaya a relajar, porque no hace eso, estimula el sistema nervioso central y dentro de sus efectos evidentemente vamos a ver una mayor actividad ya sea conductual, en el sentido de que podríamos estar un poquito más activos, más hiperactivos, lo que ocasiona también la cafeína. Ajá. Es lo que te iba a decir, que también la cafeína podría considerarse como una En exceso, yo droga creo de que estimulante. Bueno, a mí cuando siento que tomo demasiado café, o sea, muchas tazas, sí me empieza a dar el temblor y estar así. Sí, a mí una vez Cañón. me pasó cuando era yo vamos a ver, Story time. Story time del consumo excesivo de café. Exactamente. Era hace una vez, cuando yo era estudiante de medicina, tenía yo mi examen de anatomía, entonces me tenía yo que chutar porque ya era el final, y ya ves que tenías los quirós, ¿no? Y eran Así 3 es. libros, para los que son médicos, pues ya los conocen, y cada libro era el compendio de, por ejemplo, uno era de huesos, si mal no me acuerdo. Músculos, Otro era sistemas, de aparatos ajá, y sistemas. aparatos y sistemas, y otro creo que era el músculo. Ya no me acuerdo. O que nos escriban. Si alguien todavía conserva los quirós. Giros. Bueno, total que ya era el examen final. Entonces, mi papá por su trabajo viajaba mucho a la sierra. Y trajo un cafecito bien sabroso allá de la Huasteca, ¿no? Y ya Esos sabía molidos yo. de grano. Sí, ya sé. Y dije, obviamente no voy a dormir, ¿no? Bueno, Porque por lo tengo menos mucho usaste que eso y hacer. no otros Ay, productos pero yo estimulantes. pobre. Y en mi casa. Entonces ya no, me hice mi cafecito súper cargadito, bastante cantidad, dije, para estármelo tomando toda la noche. Y ya estaba yo duro y duro y duro. Y total que acabé de estudiar. Y ya podía yo irme a descansar. Y ya no te Y podías ya no dormir. podía dormir. O sea, ya me puse así. Ya nada más me quedé así y dije, oh por Dios, sirvió. Fue Oh por así. Dios, funcionó. Sí, o sea, a niveles porque le eché un buen, o sea, lo cargué. Por eso en la noche no se toma café, según dicen. O el descafeinado. Yo no tomo café en la noche. Porque sí Prohibidísimo. te estimula el sistema nervioso y si te activas otra O vez, terminas ¿no? así, todo, pues con temblor, ¿no? Distal. Así es. Ay, sí es cierto. Claro. Y por ejemplo, el cigarro, que luego lo combinas con otras Con sustancias, alcohol. por ejemplo con el alcohol, me han contado O el ¿Qué? cigarro con el café. también, pero por ejemplo con el alcohol puede incluso aumentar, ¿no? Los efectos inhibidores, ¿no? De lo que es el alcohol, sentirte o aumentar su efecto, ¿no? Claro, aquí hay una asociación muy extraña porque uno va a deprimir el sistema y otro lo va a estimular. Hay una lucha de poder. Esa- Lucha de gigantes. Qué bueno que lo acabas de decir así, Doc, porque justamente es eso. Digamos que a nivel cerebral, pues, digamos, los médicos que conocen este tema a nivel funcional saben que tenemos receptores de los neurotransmisores. En este caso vamos a identificar que los receptores para los neurotransmisores de lo que sería el tabaco, Ujú. como la nicotina, o en este caso para lo del alcohol, van a llenar estos receptores. Entonces, el que predomine más es el que justamente va a intensificar más esos efectos en los Sí. receptores del sistema nervioso central. Si estás más alcoholizado, pues te inhibe. Pero si estás fumando más y tomas poquito, pues te estimula, ¿no? Estimula, Sí, exactamente. la ley de la física. Exactamente, no hay cómo hacerse a un lado. Y esos van a ser los efectos predominantes. Ah, mira, muy interesante. Ujú. Salubrity. No, eso no es lo brindis. Porque nada, que dijimos que nada en exceso. Nada con Todo. exceso, todo con medida. Aparte, bueno, nuestra audiencia nos conoce, que es parte del show, y de que somos una plática amena, que ya le comentábamos al profesor, de que bueno, echamos desgorre, pero saben bien que obviamente nosotros estamos totalmente en contra de todo este tipo de sustancia, que al fin y al cabo pues es un daño a la salud, ¿no? Porque somos celebristas, somos médicos de origen, pues nosotros lo que queremos es preservar, ¿no? La salud de la población. Sí, ahorita que contabas tu story time recordé también mi etapa en la ¿De qué? escuela. Pero bueno, yo llegué a probar otras cosas. El producto de la taurina, que no quiero decir el nombre, Ajá. que seguramente ya en casita lo conocen, de un color como azul. Bueno, tiene varios colores, ¿no? Pero el azul era como el más Hay de frecuente. varios colores. Entonces, este producto, ¿por qué? ¿Y qué No, tiene?
es estimulante también, ¿no? O para que no te Sí. duermas, o cuáles son los efectos de esto. Sí, la Porque taurina. eso ocupan mucho los estudiantes. Ajá, y mal, porque lo hacen con alcohol. Entonces, también hay una asociación muy extraña porque en una medida de vaso, 3/4 partes son de un alcohol depresor y 1/4 parte es de taurina. Entonces va a predominar evidentemente lo depresor en el sistema, pero la taurina va a generar como un conflicto de interés junto en el organismo de esta asociación y el organismo es tan sabio que dice, ¿qué voy a hacer? O me duermo o empiezo a bailar y me estimulo más, ¿no? O a estudiar, porque lo toman para estudiar. ¿Lo tomabas para estudiar? Una vez como ¿Una vez? que... Igual, de eso de que como no escuchaba acabas. estos consejos de tus compañeros de, oye, ¿qué hiciste para no dormir? Y para estudiar para el examen. Y yo dije, bueno, una vez lo voy a probar, pero creo que a mí... O no sé si no... ¿Te dormías? Ya me quedé dormido. No es cierto, no. ¿Te desvelabas? Sí, sí me desvelaba. ¿Cuál fue la materia que más te causó desvelos? Híjole, yo creo que fisiología, porque como que me gustaba mucho, como que yo me lo imaginaba, trataba de leer lo que estaba estudiando, Ajá. pero me iba imaginando cómo las células se iban moviendo y así, y entonces como que me mantenía más despierto, pero sí, ahí el libro del Gayton. ¿Y estabas inventando a las 3, 4 de la mañana? Sí. Ay, no está. Sí, había días en los que sí ¿De llegaba plano? en vivo al examen, o sea, sin dormir. ¿Y tú, Y Cris? ya. El café, justamente. El café, pero ¿con qué materia de tu profesión que alguna que te causara esos desvelos? Tomé bases fisiológicas. Ah, no, entonces. Entonces sí, me generaba también mucha intensidad. Y igual tomabas café para provocarte el insomnio. Ay, Sí, qué triste, El ¿verdad? café. Pero ya no lo tomo el café. Bueno, ¿Ni solo en en las las mañanas, mañanas? sí, en las mañanas. Pero me da miedo por justo a estas de las preguntas a la que le hemos hecho a Cris. Tomando conciencia de lo que hablábamos de envejecimiento en el episodio anterior. Pero que el café es bueno, ¿no? Para Pero evitar ya en oxidación. un efecto Ah, prolongado bueno, de tantos sí. años, Ujú. ¿qué te podría pasar? O sea, sí tendría efecto, supongo, sí, ¿no? No, pues si te va a provocar insomnio, obviamente va a tener efectos, ¿no? Pero allá a largo plazo de ingesta excesiva de café, bueno, no excesiva, pero de una cantidad considerable durante muchos o varios años, pues sí seguramente se debe haber causado algo, ¿no? No sé. ¿No? Pues es una pregunta muy importante porque justamente estaríamos viendo las consecuencias de cualquier tipo de droga que de alguna manera no hemos tomado en cuenta, que es, si yo consumo en exceso alcohol, tabaco u otro tipo de drogas, esto va a generar, y creo que solo al principio lo retomamos un poquito, problemas personales, problemas familiares, problemas sociales, problemas en general y en el organismo propiamente, que sería el primer conducto sobre el cual nosotros estaríamos refiriendo un problema directamente en la salud. Entonces, Fisiológico. exactamente. Biológico. Si no hay un problema, digamos, en el organismo, en la parte de hígado, riñones, páncreas, esto evidentemente a largo plazo con el consumo consuetudinario, con el consumo excesivo, va a generar daños en esos órganos. Y entonces esto se va a ver reflejado en nuestra salud, que justamente va asociado a esta pregunta. ¿Qué pasa si yo consumo demasiada cafeína? Lo que pasaría si consumimos cualquier cosa en exceso. Un daño orgánico, un daño a la salud, un daño evidente en el que está inmerso no solo nuestra salud, sino también la salud, digamos, colectiva, la salud de nuestros Ya familiares. ves, ya dile a Rosita que ya no se prepare. Ya ¿Cómo? acabas. Pero debe haber una medida estándar de cuánto café puedes consumir al día. Porque la Debe copa haber. de vino, ¿no? Dice que una copita. Pero por media ejemplo, como copita. los europeos, los italianos, que ellos en Eso. lugar de agua toman vino. Pero una cantidad pequeña. Bueno, sí, no. O sea, volvemos al punto, nada en exceso, todo con Que trato de justificar. Trato de encontrar. ¿Dónde está ese hueco legal del Ese hueco legal que logran las empresas para que terminemos Para seguir. aceptando. Exactamente. Y de último tendríamos los alucinógenos, que en este caso podrían ser alucinaciones auditivas o visuales, y estos se representan en los opiáceos, LSD, la famosísima mona, cualquier otro tipo de alucinógenos. Esos efectos son los que nos van a ocasionar analgesia, que nos sintamos dormidos, cabizbajos, etcétera. Este tipo de sintomatología es muy representativa porque al final de cuentas
cuentas es un escape de la realidad, ni siquiera nos encontramos ni remotamente con esto y bueno, pues representa un grave problema a la salud porque no sabemos en qué situación nos encontramos, si en una situación cómoda en el seno de nuestra casa o en una situación ajena en un contexto social o en la calle o en cualquier otro lado. Oye, ¿y has tenido reportes aquí en el estado de Hidalgo de hongos silvestres alucinógenos? Sí, Madre muy pocos. Claro. Pocos, pero sí está documentado. Sí está documentado. Madre. La demanda de atención que nosotros recibimos en unidades de salud lo refleja y son relativamente pocos, pero sí existe cantidad significativa, digámoslo así, más de 10 casos se han presentado por consumo de opiáceos o otro tipo de alucinógenos. La ayahuasca. ¿Eso qué es? Pues también. ¿Son hongos? No. Es como una planta, ¿no? Ajá, pero realmente sí genera alucinaciones. O por ejemplo que había unas como ranas o sapos que los También he escuchado algo así de eso. chupaban, ¿no? Y con eso se igual. Santo Dios. Cosa que andan buscando para buscar el efecto. Es muy interesante. Santo. Y justo ahorita de lo que comentábamos me vino a la mente esto que decías al principio, que esto de la dependencia y la adicción es multifactorial, y quisiera preguntarte si hay una relación con, no sé si decirlo, con la clase social o el nivel socioeconómico, porque pensaba mucho quiénes son los que consumen los inhalantes, la mona, y veía pues como pensando en chicos en problemas, en barrios más pobres, y a diferencia de quizá el que te cueste un poquito más poder consumir drogas de diseño, a lo mejor sea más representativo en otro sector de la población. ¿Eso sí es correcto o ya está generalizado en todos los sectores de la población? Bien, justamente respondiendo a esta importante pregunta, no hay un contexto social en donde se vea más implicado algún tipo de consumo de sustancia, dado que el consumo de sustancias en cualquiera de sus variantes está abierto a total la población en general. No quiere decir que la gente más pobre es la que se enferma más. Sin embargo, a veces, digamos, la única variable que asociaríamos o que relacionaremos con este tema es el acceso a los servicios de salud para la rehabilitación, para la atención o para los temas de promoción y prevención. Porque el consumo de alcohol es para ricos y pobres. Hay desde las bebidas más económicas hasta las bebidas más caras. El Tonayan es barato. Las aguas locas. Sí, o sea, como bien decía Cris, no discrimina tanto. Puedes tener acceso a lo que ahorita comentaba Cris, un tonallita o ranchito escondido, cositas así, como puedes comprarte un vino mucho más caro, ¿no? Incluso hay productos alcohólicos de un precio bastante considerable, ¿no? Y que al fin y al cabo, pues el efecto y las consecuencias son lo mismo, ¿no? Así es. Y bueno, justo en lo que ya estabas comentando hace un momento, ¿dónde es que la gente se puede atender? Porque creo que también hay una gran controversia, como tabús, de dónde poderse atender este tipo de adicciones o dependencias. He visto, por ejemplo, la línea para dejar de fumar, el tabaco, o sea, en línea. ¿O hay espacios físicos? ¿Dónde puede ir una persona que le ha costado trabajo pero ha tomado la decisión o reconocer, porque creo que ese es el primer paso, ¿no? De soy alcohólico o soy dependiente a ciertas sustancias, ¿no? Y buscar ayuda. Claro, lo primero es que en la ayuda pudiera identificarse, hacerse una valoración, como cualquier enfermedad. La adicción es una enfermedad también que se queda de por vida, no se quita. El problema de algún farmacodependiente, de un drogodependiente o de un alcoholismo es de por vida, porque esto está ya interiorizado, es a nivel cerebral, es orgánico, esto ya no es solo de voluntad. Y entonces primero hacemos una valoración e identificamos en cuál de las tres áreas está afectado: en el uso, en el abuso o en la dependencia. Si es de uso, va a haber una atención ambulatoria, y esta atención ambulatoria es como cualquier consulta médica clínica en donde yo tenga que ir consecutivamente a mi unidad de salud, tal vez a recibir una atención, un asesoramiento, pero en este caso del tema de adicciones es psicológico.
Ok. Luego, Para cambiar comportamientos, ¿no? exactamente. Conductas. En la atención psicológica a nivel nacional se ha comprobado que la psicología de corte cognitivo-conductual viene siendo más costo efectiva. En menos tiempo cambiamos conductas y pensamientos a modo de disminuir el patrón de consumo que tanto yo estoy consumiendo. Y luego tenemos el abuso. El abuso también va a ser un tema ambulatorio. En este tema ambulatorio, pues ya voy a una unidad especializada porque estoy abusando de la sustancia, y aquí me gustaría decirles algo muy característico del abuso del alcohol como un tip. A ver. Si al día siguiente en el que consumimos en demasía alcohol, nos intoxicamos con alcohol, pasamos más de las copas estándar, la caguamón o las cruzadas e hidalgos, Sí, claro. y sentimos temblores, palpitaciones o exceso de palpitaciones, sudoración Baja. y un craving por querer curárnosla con lo que asumimos que pudiera disminuir esta sintomatología, entonces estamos cayendo en un síndrome de abstinencia, y es el primer criterio para la dependencia. El hecho que yo sienta todos estos datos. Te quieres echar tu consomecito con O chile sea o que algo cuando picoso. el otro día se te antoja algo picoso es porque te intoxicaste, pero bien. Sí. Y comer algo picoso va en relación a un supuesto bienestar estomacal, pero en realidad no es así. Quienes se la curan con una cerveza, un clamato o algo, es porque están haciendo que su organismo vuelva a sentir la misma sensación del día anterior, claro. pero porque mi organismo me lo pide, y es un síndrome de abstinencia. Entonces, cuando hay un síndrome de abstinencia, hay un pequeño problema ahí, y pudiéramos catalogarlo como uno de los principales elementos de la dependencia. O sea, ¿eres alcohólico? Madre. ¿Estás para a nada? allá. ¿Vas para allá? Vas para allá. ¿Cómo catalogo? O sea, ¿cómo es, ya es un alcohólico? Lo catalogamos por problemas personales, problemas de dinero, problemas digamos que del organismo como tal, algún mal funcionamiento. Problemas en el trabajo, problemas con los familiares, mal funcionamiento como tal, de sueño, problemas alimenticios, y ya es porque ya generó el alcoholismo, toda esta situación. Okay. Y bueno, entonces estaríamos en la etapa del abuso. Para lo de la dependencia hay unidades específicas que requieren ya un internamiento algo más residencial, una instancia prolongada que sería en promedio de 3 meses. Las unidades de salud habilitadas para esto en el estado de Hidalgo son pocas. Tenemos 7 reconocidas por Secretaría de Salud e instancias federales. 2 pertenecen a Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Hidalgo, y las demás son organizaciones de la sociedad civil. Cuando ya pasamos de la atención de abuso, de abuso y de dependencia, viene algo que es la rehabilitación biopsicosocial, que es o la reinserción social, dependiendo del caso. Y entonces en este funcionamiento hacemos nuevamente, es como un círculo, digamos que como manecillas de reloj, estamos uso, abuso, dependencia y la rehabilitación. Y la rehabilitación se va a enfocar en nuevamente adoptar conductas que son, digamos, como aceptables en la sociedad, un comportamiento más normal, un comportamiento más aceptable en funcionamiento familiares, organismo como tal, etcétera. Y hay un componente extra que viene siendo Alcohólicos Anónimos. Ellos tienen un tipo de tratamiento más, digámoslo así, religioso existencial. ¿Por qué? Porque se manejan bajo 12 pasos. ¿O 10? ¿O cuánto? 12. Hoy no voy a tomar, ¿no? Es sí, ¿no? Tienen esa frase en un librito azul, ¿no? Sí. Solo por hoy. Solo por hoy. De hecho, la comuna, las reuniones entre Alcohólicos Anónimos, el mensaje inicial es el solo por hoy. Yo tengo unas características de consumo y solo por hoy no voy a consumir. Y es una situación más religiosa, un poquito más espiritual, porque ahí no hay tratamiento psicológico ni médico. Pero sí es cierto que, no sé, mitos, ¿no? Mitos de las adicciones. De las adicciones. ¿Será cierto, será mito? O alguien que nos escriba que los golpean y cosas así en esas AA. ¿O no? Pues en eso y en estos de estancias prolongadas, ¿no? ¿Cuántos no hemos visto bueno, lo relaciono porque hemos visto a actores, a gente que es visible, actores que han sido recluidos en estos centros de tratamiento y que sufren abusos y cosas de ese estilo. De hecho, había hace mucho, bueno, andaba muy en boga uno muy famoso que tiene nombre de Bahía. ¿Se acuerdan?
Bueno, sí, ese. ese. Que empieza con O. Ah, ok. Ajá. Pero ese era como más para una clase social un poquito más elevada, ¿no? Para recibir un tratamiento un poquito más Así es. personalizado, ¿no? Pero pues no sé si realmente o hay alguien que regule estos centros, quién regula, quién observa que la atención que se le dé a este paciente, porque realmente es una enfermedad, sea adecuado y que por ejemplo no intervenga con sus derechos humanos o que no haya violencia. ¿Y ahí qué onda? Está a nivel nacional, el organismo es denominado COFEPRIS, la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios, y en el estado de Hidalgo tenemos a COPRISE. Son las dos instancias que regulan este tipo de establecimientos y como bien lo dicen, sí hay muchos mal denominados todavía anexos, y anexos se les denomina así porque es cuando yo tengo a una persona que tiene problemas de adicción o en muchos casos así le llaman ingobernables y voy y lo meto ahí donde yo como familiar o no lo puedo tener porque tiene un problema de adicción o porque es ingobernable y ya no lo quiero en casa. Y son anexos porque no están regulados y no tienen ningún apego a ninguna normatividad. En este caso la norma de adicción es la 028 para el control tratamiento de adicciones como tal. Y bueno, nosotros regulamos en salud todo este tipo de establecimientos. Sin embargo, la situación es la siguiente. Hoy abren un predio con el nombre y hemos tenido así de nombres muy extraños, por cierto, también como dato curioso de este tipo de entrevistas, claro. Y le llaman Las Tinieblas AC como centro de rehabilitación. Salubristas MX. Exactamente. No, ese no es raro. Y bueno, pues los identificamos, se hace una suspensión o clausura total y al día siguiente están en el siguiente predio. Y ya le llaman Volver a Vivir 2. No pensé que ibas a decir. No, también puede ser. Ha de haber cada invento, ¿no? Sí. O La Palabra del Señor, hay muchos nombres rarísimos en los residenciales. Y bueno, pues el problema de ellos es eso, que no están regulados y que abren y nunca los podemos cerrar en su... ¿Y cómo los detectan ustedes? ¿De ¿Cómo forma anónima? ¿Cómo la población puede saber si va a ir a dejar a su familiar si realmente es un establecimiento reconocido y que cumple? Te tendrán que enseñar su permiso de COPRISE. Dato curioso. Que esté regulado, Salubritip. ¿no? Como su permiso, ¿no? Al ingreso de cualquier de estos tipos de establecimientos tienen que tener un reconocimiento. Este reconocimiento es de la Comisión Nacional contra las Adicciones y si no tiene un número como tal, entonces no es un establecimiento reconocido y hay que tener cuidado. A donde los anexen. Exactamente. Y por ejemplo, también hay un famoso estandopero que también hace comedia y actualmente está en redes sociales que evidentemente fue a uno de estos establecimientos y demanda este tipo de situaciones, ¿no? Que hay abuso, hay falta de apego a los derechos humanos, no hay trato digno y pudiera haber caído en uno de estos establecimientos independientemente de que su coste sea de más de los 20,000 pesos. Eso no lo limita a que no sea un centro no regulado. Entonces, le pasa a ricos y a pobres. Claro, por supuesto. No discrimina, No como la muerte. Y bueno, y por ejemplo, otra preguntita, que estoy aquí leyendo, para los que nos escuchan a través de Spotify, luego me acerco mucho el teléfono porque, mi queratocono, pero dice, ¿por qué algunos tratamientos requieren reclutamiento de la persona en centros de atención y otros como los alcohólicos anónimos solo van a sus sesiones? Dependerá del grado de que se haya una dependencia o como bien tú decías que sea ambulatorio. Sí, claro. Dependiendo del grado de problemas que yo presente a nivel de salud, es el tratamiento que me van a otorgar. Si yo ya tengo un criterio de dependencia, tengo que tener una atención integral. Psicología, medicina y psiquiatría. Y psiquiatría para el tratamiento farmacológico, porque también hay tratamientos farmacológicos para la intoxicación. Cuando yo llego intoxicado, en unidades hospitalarias me proporcionan un medicamento que disminuye ese grado de intoxicación. Prácticamente no me va a quitar la adicción, pero sí va a disminuir mi sintomatología de intoxicación. ¿Por qué? El estado de Hidalgo se caracteriza por no tener una clínica de metadona. La metadona es utilizada como un medicamento para paliar otro tipo de drogadicción, que en este caso pudiera ser también como por ejemplo el fentanilo. O sea, si yo soy adicto al fentanilo, me administran metadona y entonces con una me tratan de quitar la otra, pero es altamente adictiva la metadona, entonces una por otra. Y sí
Como esta parte que dices de, bueno, he escuchado, pues no sé si mitos, pero donde dicen, bueno, algún alcohólico, pero ahora le cambias la adicción, pero ahora otra cosa, al ejercicio, no sé. O sea, como que sí es verdad Es que esta no hubo parte un tratamiento como... psicológico, ¿no? Como la entraña de por qué iniciaste esa adicción, ¿no? Y brincas de adicción a adicción. Yo me Sí, imagino, ahora ¿no? lo cambias Pudiera por ser. otra cosa que es menos dañina quizá, pero sigues como con esa misma situación. Sí, En los establecimientos de estancia prolongada hay algo muy característico y en AA. Las personas que disminuyeron al grado de abstinencia su consumo de alcohol consumen altas cantidades de tabaco. Porque ese era lo que hablábamos anteriormente. Los receptores de nuestro sistema, de nuestro cerebro, ya no se eliminan. En nuestro cerebro tenemos una cierta cantidad limitada de receptores para cualquier neurotransmisor. Cuando ingresamos una gran cantidad de sustancia como alcohol, tabaco u otras drogas al organismo, se generan nuevos receptores. Tenemos una sobresaturación de receptores y esos receptores nos están pidiendo que sea ingresada la sustancia nuevamente al organismo. Esos receptores en la vida se vuelven a eliminar. No es como las neuronas, quisiéramos que fueran como neuronas, sí, ¿no? Ya las que se murieron, ya se murieron y ya no hay Pero vuelta mira, atrás. es como el Javi, ahí en su rancho está prohibido el alcohol, pero ¿cómo le entran al cigarro y Al café también. Al café, sí, o sea, suplen una adicción por otra. Mira, qué interesante. El cerebro le dice al organismo, ok, me quitaste esta sustancia que por la cual sentías placer y por la cual yo te pedía que la ingresaras al organismo, pero entonces ahora te estoy pidiendo otra que tenga este mismo nivel adictivo. Y eso es un comportamiento normal del cerebro. Oye, ¿y por qué será más difícil tratar el tema de la adicción al tabaco? Bueno, yo he visto, por ejemplo, en el AA, pues normalmente, o en estos centros de tratamiento, pues le das un tratamiento por 3 meses, pero en el caso del tabaco es más complicado todavía dejar de fumarlo. Aun cuando quizá ya tengas, no sé, secuelas o daños a la salud, pero ¿por qué será más difícil? La sustancia psicoactiva que evidentemente tiene gran impacto en el organismo, hay de niveles. Por ejemplo, el alcohol es una sustancia que no genera tanta dependencia. Seguida vamos a ponerle al tabaco y vamos a irnos al extremo con el fentanilo. Va a depender de la composición química de la sustancia y en este caso la nicotina es muchísimo más elevada en cuestión de dependencia que el alcohol. Entonces cuesta más trabajo. No es como si yo le dijera a mi organismo, mañana no vas a respirar durante 4 horas. Es lo mismo. Nuestro organismo funciona de tal manera que esto no lo controlamos a voluntad. No es una necesidad que nosotros imperiosamente estemos buscando como consumir algún tipo de alimento o bebida, sino que es un funcionamiento ordinario del cerebro el que nos diga, yo necesito más esto, que en este caso sea el tabaco, que el alcohol, y por eso es muchísimo más difícil dejarlo. Y bueno, Mira, la qué pregunta interesante. ¿Del millón? ¿Cómo evito caer en las ¿Cómo drogas, prevengo? en el alcohol? ¿Cómo prevengo? Bueno, ¿cómo hubiera prevenido? Exactamente. Bueno, todavía estás a tiempo, Bueno, estoy a recuerda tiempo, claro. que adoptar Por estilos de supuesto. vida saludables, habíamos dicho, no hay temporalidad, en cualquier momento lo pueden hacer. ¿Cómo lo prevenimos? Ojalá que si volviéramos al pasado ¿En qué multiverso? si tuviéramos un multiverso con este podcast que es altamente informativo, Claro. con este programa, Uy. porque informa y le dice a la población lo que necesita saber. El primer tema importante en cualquier tema de salud es que nosotros tenemos que conocer qué es lo que ocasiona el que yo consuma algo que puede generar daño en mi organismo. Y al saberlo, evidentemente pudiera limitar o retrasar un poquito el proceso de caer en una dependencia. Y lo que les decía, la crianza positiva es uno de los elementos que nosotros impartimos como una actividad preventiva en la población para decirles a los padres de familia o docentes o tutores cómo es que deben dirigir cualquier duda que tengan los adolescentes en este caso o población del grupo etario de entre los 10 y 17 años de edad para que sepan que si consumen alguna sustancia, qué puedan sentir y no
caer en el de consume en mi casa hasta que te pongas borracho o ve al antro y yo te vigilo. No caer en eso. Y bueno, este tipo de conductas de riesgo, evitarlas en la medida de lo posible para evitar justamente lo que nosotros buscamos. Retrasar la edad de inicio, que consuman con un cerebro al menos más desarrollado por encima de los 20, 25 años de edad y disminuir las consecuencias negativas asociadas, que es sí consúmelo, pero con moderación. Híjole, qué tarea, ¿eh? ¿Qué Claro. tarea tienen los padres, los maestros, los programas de salud para poder crear conciencia y que bueno, vas a estar expuesto a esta infinidad de sustancias, pero que te limites, que no caigas en una adicción y que si son obviamente drogas ilegales que no sabemos ni cómo se fabrican y que son un problema bastante fuerte de salud pública, pues que las evites, ¿no? Creo que lo que se pueda lograr y que nosotros podamos lograr desde nuestras trincheras va a ser muy positivo porque desgraciadamente los principales involucrados, pues como bien decía Cris, son los adolescentes y son el futuro de nuestra población, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder si no activamos, si no metemos todo nuestro esfuerzo para lograr sociedades saludables? Exactamente. No hay... Sí, creo que es realmente un tema muy importante. Creo que es un tema tabú todavía, o sea, como bien dice Cris, tenemos que, uno de los primeros pasos es informar, educar en estos temas, pero son temas que no se hablan porque algunos son socialmente aceptados, ya decíamos, las drogas legales, pero que los otros tampoco los queremos tocar porque son temas que son muy difíciles, ¿no? Hasta discriminatorios en algunos casos. Uh-huh. Y creo que mientras sigamos con estas ideas, pues justo no vamos a poder permear. Y creo que este espacio y bueno, donde se estén hablando de estos temas son muy importantes para favorecer y hablar, creo que educar, el que se acerquen, el que pregunten, el que aclaren estas dudas evitará en gran medida pues que estos problemas puedan seguir avanzando y seguir pues generando más y más daños a la salud, ¿no? Porque vienen nuevas generaciones, están haciendo pues nuevos niños que van a ser adolescentes, los adolescentes que ahora ya son padres y que no te enseñan, no te educan a ser padre, ¿no? Y bueno, pues tú vas aprendiendo con la experiencia, pero si tampoco en estas generaciones se va hablando de estos temas, pues va permeando Así quizá es. no tan afortunadamente. ¿Y algo que quieras añadir, Cris, para cerrar este capítulo? ¿O una story time? O lo que tú nos Sí, quieras que nos hablar. cuenten Sí, una story cuéntanos una story time. Story time. Tú y tus adicciones. Una anécdota que te acuerdes. Bueno, pues como es normalmente conocido en la sociedad, digo, el acceso a las sustancias Ujú. está en todos lados, ¿no? O sea, el alcohol es una sustancia totalmente aceptable. Así es. Dentro de mis story times yo podría decirles que a pesar de que he tomado alcohol y en algún momento lo llegué a hacer hasta llegar al grado de una intoxicación, nunca he tenido lo que sería como el vómito, ¿no? O sea, digo, hay muchos casos en donde vomitan por grandes cantidades de alcohol. Pues Exacto, regurgitar como en esta mangueras, así. Como manguera, sí. Como regadera. No has vivido, Cris. Exactamente. Y bueno, pues la story time que les quiero contar es de una persona cercana. No es una story time de algo que les dé miedo, pero Ok. consumió unos panquecitos de marihuana, lo que asumieron que eran panquecitos de Ajá. marihuana, pero tenía altas concentraciones de marihuana y otra sustancia. Ajá. Esta persona me llama y me dice, ¿sabes qué? Necesito que me eches la mano porque acabo de consumir esta droga. Me siento raro, no sé dónde estoy, pero aparte no me dicen dónde estoy y ya todos están empezando a reír. En el consumo de marihuana hay dos asociaciones normales. Una, o te espantas o te relajas. O te dejas ir o en este caso te espantas y bueno, pasa lo peor, que en este caso fue eso. Fue lo que sucedió. Exacto. Lo recogemos, lo llevamos a casa y cuando llega a casa, totalmente alucinado, pero estaba en la realidad en la que él se encontraba. ¿Para qué? Porque para ellos es una realidad esto de la alucinación. Como disociado, ¿no? Disociado totalmente y entonces él, por ejemplo, aclamaba querer regresar a la realidad. Estaba consciente de que estaba en otro lado, como en el multiverso, y decía, yo estoy acá, Multiverso. pero por favor quiero regresar. Y
pensó Sí, que ¿cómo teníamos hacen un eso? perrito al lado, que cosa que no sucedió, porque Ay, decía, ¿podrían por favor pasarme al perrito para que yo lo acariciara? Y no había ningún caray. perrito. Y en este sentido se espantó tanto que tuvimos que llamar a un médico. Se le suministró evidentemente nada más agua en ese momento y pues no llegó hasta el grado de hospitalización. Pero aquí lo extraño fue que no supimos nunca qué contenía ese panquecito y en qué concentraciones. O sea, se los Claro. acabó completamente Se los acabó los panquecitos. completamente. ¿Y de dónde los sacó? Los hornearon en casa, pero no en la Es casa que de luego nosotros, sino en la Es de... peligroso porque luego no saben bien las dosis, la cantidad No, pues es que y es cómo artesanal. prepararlo y eso, exacto. Ay, qué miedo. Entonces, esta Sin persona pan hay se que espantó. aceptar. Se espantó Es que tanto sí, que no ya. sabía qué hacer, no sabía dónde estaba, no sabía qué pasaba, pero extrañamente esto es como cuando dicen, creo que estoy viendo un fantasma, a esta persona sí le pasó y decía y aclamaba, por favor, regréseme a la realidad. Así decía. ¿No te decía, estoy viendo al profesor de la Casa de Papel? No, ya sabía que estaba ahí, por eso ya no decía nada más. Bueno, yo pensé, Bueno, puede ser. profesor, pues, fue un excelente podcast. Bueno, ¿y en dónde nos pueden seguir, Carlita, para ver este video y ver otros? este video tan interesante el día de hoy y tan internacional? En Instagram, Twitter, TikTok. ¿Y en qué otras, doctor? Así es, y bueno, no se les olvide que también este video pueden verlo a través de nuestro canal de YouTube. No se les olvide suscribirse, activar la campanita para recibir la notificación de este video y de los demás videos que estaremos subiendo. Y de igual forma no se les olvide darle like a nuestro material y que nos estén escribiendo también en los comentarios acerca de este tema tan importante como es la prevención de las adicciones y los temas que les gustaría que estemos abordando. Salubristas, ahí nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y también estamos subiendo el material de audio a nuestras plataformas de Spotify y iVoox. Ahí también pueden ir escuchando este video mientras se van a dormir, mientras van al trabajo, a la comisión, con la doctora Yuri, saludos. Y bueno, en cualquier espacio pueden empezar a escuchar el podcast y después volverlo a retomar. Creo que ahí va a estar el material para que ustedes lo puedan seguir. Así es. Y bueno, Cris, ¿quieres compartir alguna red social ¿Dónde pueden seguir te podemos, al profesor? ¿Dónde seguimos al profesor? Claro. Sí, bueno, mis redes sociales, ahí en Facebook me cuentan como Cris Mata, pero independientemente de eso, en salud, estoy a su disposición como jefe de Departamento de Salud Mental y Adicciones. Y no se olviden de seguir, también hay una página nacional que se llama La Línea de la Vida en Facebook e Instagram, y esta Línea de la Vida les puede proporcionar toda la asesoría que requieran. Excelente. Pues fue un gustazo. Y bueno, profesor. ¿cuándo vamos a ver este video y los demás que estaremos subiendo, Carlita? El jueves. El Jueves, ya no vaya a decir, Jueves. ¿qué no entendiste? El jueves. ¿A qué A hora? mediodía. Pero síganos, escúchenos y compartan, sobre todo. Y ya si nos vieron y se burlaron de nosotros, ya denle aunque sea like, ¿no? Sí. Y escríbanos y anoten todas sus dudas. Y pues fue un gusto, me encantó. Sí, me este encantó. podcast fue muy interesante, Fue muy interesante. educativo. Exacto, pues nos vemos. Bueno, pues muchas gracias y nos estaremos saludando hasta el próximo episodio. Esto fue su podcast Salubristas. Bye, bye, bye.